Amigas, amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. A partir del año 2007 se han implementado varias políticas públicas en favor del cine ecuatoriano. Precisamente para hablar de cómo ha evolucionado este arte en el país, contamos con la presencia de Juan Martín Cueva. Él es director ejecutivo del Consejo Nacional de Cinematografía. Juan, bienvenido a Ciudadano. Muchas gracias por este espacio. ¿Cómo se ha desarrollado estos últimos años el cine en el país? Bueno, yo creo que es evidente que ha habido un salto cualitativo y cuantitativo de la producción nacional de cinematografía en todos los ámbitos, ¿no? En todos los estilos, en todos los tratamientos, en todos los formatos, en todos los géneros, cortometrajes, documentales, largometrajes de ficción. Cada vez es más frecuente ver estrenos de películas nacionales en nuestras carteleras, cada vez más frecuente que películas nacionales estén en festivales internacionales, que regresen con premios. En fin, yo creo que realmente se ha dado un salto, como digo, cuantitativo y cualitativo de la producción cinematográfica ecuatoriana en los últimos 6-7 años, que es el periodo en que han empezado justamente a implementarse las políticas públicas de fomento a la cinematografía de la que tú hablabas. Juan Martín, ¿qué ha sido necesario para que se dé este cambio cualitativo y cuantitativo? Bueno, por un lado, desde lo que tiene que ver con la incidencia del sector público, de las políticas de fomento a la cinematografía, yo creo que ha sido necesario un cambio de visión, en el sentido de empezar a considerar la producción fílmica nacional no como una actividad marginal, un poco un hobby de unos pocos cineastas que se dedicaban a eso desde un poco la pasión y la creatividad, pero en condiciones realmente muy básicas. Un cambio de mentalidad en el sentido de que se lo considere como por un lado como un arte, como una forma de arte, pero también como una industria o por lo menos como una actividad que tiene ambiciones comerciales, ambiciones de circulación masiva y amplia de los contenidos audiovisuales, y también porque tiene no solo un peso específico dentro de la economía ecuatoriana y de la economía de muchos países como el nuestro, sino también desde el punto de vista cultural. O sea, la realidad del mundo contemporáneo hace que los contenidos audiovisuales, los contenidos culturales, sea en las plataformas, en las redes de circulación del audiovisual donde más se masifiquen, donde más lleguen a toda la población, y hay incluso disposiciones constitucionales que hacen que el Estado tenga la obligación de asegurar el derecho, de garantizar el derecho de acceso de la ciudadanía a contenidos diversos, a contenidos culturalmente adaptados a nuestra realidad. Y es un poco una constatación bien difícil ver que todavía seguimos realmente prácticamente un monopolio de la programación cinematográfica en nuestros países es de la producción estrictamente hollywoodense, de una sola fuente. Una sola visión. Una sola visión, una sola forma de ver el mundo y una sola forma de producción de contenidos audiovisuales. En ese sentido, la acción del Estado y del sector público en fomentando la actividad cinematográfica garantiza una diversidad mucho mayor y una circulación mucho mayor de los contenidos diversos. En este sentido, ¿cuán importante ha sido la entrega de fondos públicos? Antes escuchábamos, por ejemplo, que los realizadores no tenían presupuesto, no tenían financiamiento para hacer una película o un cortometraje. Así es, ha sido fundamental. Por un lado, porque había muy pocos fondos que se atribuían a la producción cinematográfica, pero por otro lado, por las formas de intervención. Yo creo que siempre ha habido algo de fondos que han ido desde el Estado hacia la producción cinematográfica. El problema era de qué maneras, con qué mecanismos, con qué reglamentos, con qué transparencia o falta de transparencia. A partir del momento en que tú estableces unas convocatorias públicas para fondos en los que sabes los requisitos, las bases, las condiciones en las cuales serán entregados determinado tipo de montos, se sabe quiénes son los jurados, cómo estudian los fondos, en qué plazos dan los resultados, qué montos se están atribuyendo. En fin, es una formalización un poco de esa ayuda que antes llegaba de manera muy caótica, y eso permitía una especie de discrecionalidad que no es
propia de un régimen democrático. En un régimen democrático tiene que haber acceso de manera normada, reglamentada a los fondos públicos. En ese sentido, la existencia del Consejo Nacional de Cine, a partir de la expedición de la Ley de Cine, a partir del 2007 se convoca a convocatorias públicas para atribución de fondos de fomento cinematográfico. Y a partir de ese año se ha visto que ha ido incrementándose, fortaleciéndose, consolidándose, diversificándose y profesionalizándose, mejorando en calidad también, en estándares de calidad técnica, de calidad de contenidos, la producción cinematográfica ecuatoriana. ¿Cómo han tomado los directores, los realizadores, la gente en sí que tiene que ver con la producción cinematográfica, este apoyo en este periodo gubernamental a este arte? Bueno, ha habido una respuesta muy masiva a las convocatorias del CNCine. Se han presentado en las 6 convocatorias que se han hecho, la 7ª está en curso en este momento, se han presentado más de 1.150 proyectos, de todo, ¿no? Cortometraje, largometraje, documental, incluso algunos proyectos que no tienen que ver con la producción en sí de una obra cinematográfica, pero con procesos de formación, de capacitación, en fin, 1.150 proyectos trabajados profesionalmente, de los cuales han recibido fondos 244 proyectos en las 6 convocatorias anteriores. Eso da cuenta de una vitalidad muy grande del sector y también de un rigor muy grande en la entrega de fondos, porque no se puede entregar fondos sin una base, porque son fondos públicos, sin una base sólida de garantizar que el proyecto sea factible de realizarse, tenga calidad técnica, tenga un proceso de reflexión, de conceptualización, de creación atrás de sí. Y un dato la selección tiene que ser muy rigurosa. Muy rigurosa. Y un dato que es bien interesante en ese sentido, a mí me gusta mencionar esto, es que de los 244 proyectos que han recibido fondos del CNCine, solo uno en 6 años, uno de 244, no ha cumplido con sus objetivos y ha tenido que devolver el dinero y ha tenido que ejecutarse las garantías. Uno de 244 realmente es un récord bastante interesante en cuanto a la calidad y a la seriedad de las convocatorias y del seguimiento que se les da a las mismas. Y precisamente, Juan Martín, en este contexto, la anterior semana se celebró el Día Nacional del Cine y se firmó un convenio para preservar nuestro patrimonio en cuanto a cine. ¿Cómo está presupuestado? ¿Cómo está esto? ¿Cómo se lo va a ejecutar? De acuerdo, eso es bien interesante. Y fue además una fecha un poco simbólica en la cual se firmó el convenio entre el Consejo Nacional de Cine y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fecha simbólica porque el 7 de agosto se celebra, en 1924, se hizo la primera proyección de un largometraje ecuatoriano, de Augusto San Miguel, El Tesoro de Atahualpa. Entonces, de algún modo era una fecha simbólica apropiada para firmar un convenio que busca no solo identificar, archivar, organizar una parte de nuestra memoria fílmica, de nuestro patrimonio fílmico, sino además intervenir en él, digitalizar, restaurar digitalmente y poder preservar en formatos más estables, digamos así, imágenes de nuestro pasado que se pierden de manera muy rápida. O sea, a veces cuando pensamos en patrimonio pensamos en edificios, en cuadros, en esculturas, pero no pensamos que en el Ecuador se produce cine desde principios del siglo pasado y ese patrimonio fílmico ha sido conservado de manera muy defectuosa. No hay conciencia de la importancia que tienen esas imágenes ni de la fragilidad de los soportes. O sea, una imagen en fílmico, en 35 milímetros, en 16 milímetros, se va desgastando el soporte, se van desgastando los productos en los cuales está impresa la imagen. E incluso algo que yo me enteré recién, pero en el caso del video analógico, antes de la existencia del video digital, es aún más frágil. Entonces estamos perdiendo una memoria bastante reciente, cinematográfica, audiovisual, de imagen de nuestra sociedad, que no va a ser recuperable. En algún sentido, en alguna medida ya se ha perdido, gran parte del patrimonio ya no es recuperable, pero era urgente intervenir en la preservación de este patrimonio que todavía es recuperable. Y son procesos un poquito costosos en el sentido de que se trata de aparatos altamente tecnológicos para digitalizar imagen fílmica, independientemente del formato en el que se encuentren, y trasvasarlos, digamos así, a un
formato digital de discos, LTO se llaman, que son mucho más estables y mucho más seguros para conservar ese patrimonio y poderlo poner a disposición de la ciudadanía, a disposición de investigadores, de historiadores y de la ciudadanía en general, que la gente pueda ver lo que sucedía en el Ecuador en los años 60, 70, 40 del siglo pasado. Lo importante es no perder nuestra memoria. No perder esa memoria visual, esa memoria cinematográfica y también videográfica, porque en las últimas décadas un poco se fue trasladando la importancia o se fue ganando importancia los formatos en video analógico, pero los primeros formatos de video realmente son formatos muy frágiles, que al cabo de 5, 6, 10 años, 20 años empiezan a desaparecer. Y sin duda que tenemos algunos tesoros perdidos por ahí, olvidados. Usted me hablaba en cuanto a convocatorias, sí. Se vienen algunas convocatorias. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, justamente está en curso, en este momento ya está convocada la segunda convocatoria del año 2013 para el Fondo de Fomento Cinematográfico. Esto es exactamente 3 categorías que se van a financiar, 3 categorías de proyectos cinematográficos. Escritura de guión o investigación documental, en el caso de la ficción es el guión, en el caso del documental la investigación documental, desarrollo de proyectos cinematográficos y producción de cortometrajes. Este año, para esta convocatoria ha habido una decisión tomada por el directorio del Consejo Nacional de Cine que es bien interesante, es un poco audaz, pero ha llamado mucho la atención y hay gente que está realmente muy satisfecha de que eso haya sucedido, hay otros que están de algún modo incómodos, protestando por el hecho. La cosa es que se decidió exclusivamente fomentar por esta convocatoria cortometrajes para públicos infantiles. Qué interesante. Porque nos parece que realmente ese es una falencia en nuestra producción. La ley de comunicación, por ejemplo, establece que las televisoras van a empezar a necesitar mucha programación nacional y nacional independiente, y hay muy poca producción para niños, realmente de calidad, pensada desde el inicio como un producto cultural de excelente calidad, dirigida a públicos infantiles y juveniles. Y en ese sentido esta convocatoria se la enfocó de algún modo en esta modalidad de producción de cortometraje exclusivamente para contenidos infantiles, cortometrajes animados para públicos infantiles. Se redujo un poco la cantidad de proyectos beneficiados por una consideración, no es que bajó el fondo, al contrario, se mantuvo el monto total del fondo, pero se consideró que los montos que se atribuían anteriormente eran muy pequeños para este tipo de producción. La animación infantil tiene costos muy elevados, por lo tanto se redujo la cantidad de productos beneficiarios, pero se duplicó prácticamente el monto de intervención. Se van a entregar $20,000 a 3 proyectos de cortometraje infantil. Y precisamente estas iniciativas son las que marcan este cambio de época también en la industria cinematográfica de nuestro país. Bien, agradecemos la presencia de Juan Martín Cueva. Él es director ejecutivo del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador. Gracias por su compañía.